Bueno, buenas tardes. Mientras siguen ingresando al auditorio, le damos la bienvenida. Eh, es en el último módulo de este curso, segundo curso de gestión en un servicio de cirugía. Es el último módulo en lo que es eh, calidad virtual. Vamos a encontrar, como ya dijimos, el día martes 26 a las 17:15 la última clase, que va a ser presencial en el Congreso Argentino de Cirugía, con inteligencia artificial, una nueva herramienta para los cirujanos. Antes de iniciar la charla, quería, es la última modalidad virtual que hacemos, agradecer, en primer lugar, a ustedes por haber participado de este curso y esperemos que le haya sido útil. También agradecer a todos los disertantes. La verdad que la calidad del curso fue bastante elevada, así que quiero agradecer a todos los disertantes que participaron del curso. Agradecer también, por supuesto, al Comité Colegio, en nombre de su presidente, el doctor Tachela, quienes nos apoyaron en confeccionarlo, en confeccionar todas las clases y corregirlas. Así que bueno, un fuerte agradecimiento a la Asociación Argentina de Cirugía, por supuesto, por habernos permitido realizar el curso y darnos todas las facilidades. Y un especial agradecimiento a Sandra, que es nuestra secretaria, que fue un poco el nexo entre en los disertantes y el comité colegio, y también a Antonella y a Ornella, que son las que se encargaban de toda la parte técnica, que haya salido bien todo esto. Así que bueno, dar los agradecimientos. Recuerden que todas las clases van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Cirugía. Así que bueno, esta clase posiblemente ya la semana que viene va a estar disponible para que ustedes, o el que no la pudo ver o el que la quiera volver a ver, bueno, va a estar para ser vista. Bueno, vamos a dar paso a la última, como dije, a la última charla, a la charla de hoy. Para eso, bueno, invitamos al doctor Eduardo Camarota, prestigioso cirujano general, es especialista en cirugía general, pero además es médico legista universitario de la UBA, tiene un magíster en medicina legal, es también profesor adjunto de medicina legal en la carrera de abogacía del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, es profesor adjunto en criminología de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, ex médico forense, también de la Justicia Nacional y de la Cámara de la Corte Suprema de la Nación. Además es perito médico, legista, oficial en la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Es presidente también de la consultora Hilarion, Conmed, Sociedad Anónima, y actualmente se desarrolla como consultor médico legal de la Armada Argentina. Así que bueno, esperemos que nos saque de muchas dudas que vamos a tener. Recuerden que pueden hacer las preguntas tanto en el chat como en las respuestas, en las preguntas y respuestas. La que quieren hacer los últimos 15, 20 minutos al doctor Camarota, le está dispuesto a contestar. Pienso que va a haber muchas dudas. Así que bueno, Eduardo, bienvenido, gracias Muchas por gracias. participar. Así que bueno, te dejamos tu charla. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de la Asociación Argentina de Cirugía y a este segundo curso online sobre gestión de un servicio de cirugía que me parece realmente muy, pero muy interesante. Así que agradezco a las autoridades, al doctor Perna y a las autoridades también que me han invitado y esperemos estar a la altura de los acontecimientos y tratar de interactuar en un tema un poco amplio y delicado como es la responsabilidad del equipo, digamos, médico, quirúrgico, y cuál es la responsabilidad del jefe de servicio, pero vamos a hablar también
Si ustedes lo creen conveniente, como es muy acotado el tiempo, que es un tema bastante amplio, en donde hay varias aristas penales y civiles. También está la lista de los seguros, que vamos a hablar un poquitito también de ello para que ustedes estén atentos en lo que respecta a qué es lo que corresponde. Es decir, siempre la pregunta es cuál es el mejor seguro, ¿no? Y el mejor seguro es uno. Yo creo que es fundamentalmente para darle una vivencia, a saber lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Este, el equipo quirúrgico es un equipo y como así lo dice la palabra, es un conjunto de personas del arte de curar, en este caso el equipo quirúrgico, en la cual, por supuesto, cada uno de ellos tiene sus responsabilidades ante un evento que nos pueden llamar a pedir explicaciones, es que es el evento de la responsabilidad. Yo primero quisiera empezar a hacer algunos tips sobre algunos conceptos muy técnicos en lo que respecta a la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista civil los jueces civiles y cómo lo ven los jueces penales? Que lo ven de dos formas distintas, absolutamente muy distintas. Vamos a hablar primero de qué es lo que pasa en un servicio de cirugía, donde hay un jefe de cirugía, y a su vez ese servicio tiene distintas, en cirugía por lo menos, tiene distintas divisiones y cada división tiene un médico que se encuentra a cargo de esa división. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Y vamos a hablar también de cuál es la responsabilidad del cirujano que estaba operando en ese momento a un determinado paciente en una determinada cirugía. Eh, Primero vamos a hablar si me gustaría que se interprete la gran división que existe entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Ustedes saben, mis queridos colegas, que la responsabilidad penal es el que tenemos lamentablemente eh, más, digamos, miedo o hay que tener más temor a la acción penal. ¿Por qué? Muy sencillamente porque está nuestra matrícula de por medio. Y la inhabilitación, que es justamente parte de la pena penal, no es toda, parte de la pena penal, es una situación más que horrible para el que la está viviendo, para el profesional que la está viviendo. ¿Por qué? Porque en- cuando yo ya tengo mis años, muchos más años de los que seguramente los que me están mirando, que son más jóvenes y que se interesan por esto, en la época en que yo empecé como cirujano general, fundamentalmente, yo me formé en un servicio de cirugía, el doctor Masayero, en la sala 14 del Hospital Rivadavia. Allí el Hospital Rivadavia era un hospital nacional, entonces teníamos el servicio, era un servicio fundamentalmente en donde nosotros teníamos por día, sin exagerar, entre 18 y 20 cirugías de vía biliar. Era el servicio de derivación de vía biliar de toda la República Argentina. Venían pacientes de Salta, bueno, de cualquier provincia y de cualquier parte del país. Entonces había una gran experiencia, pero también en aquellos tiempos no existía la tecnología que existe hoy. Me acuerdo que yo cuando empezaba recién aparecía la ecografía, recién empezaba el doctor Herrero, uno de los pioneros en ecografía. Así que estoy hablando de una época bastante antigua. Prácticamente uno de los maestros del Masayelo fue discípulo de Bengolea y éramos de la escuela finoquietista. Así que bueno, yo a Bengolea lo conocí, un prócer. Bueno, y yo como quedamos los últimos moicanos, los de mi edad, que bueno, tenemos el placer de haber realmente conocido a grandes maestros. En aquella época era muy vertical.
la relación, no solamente entre los médicos, porque era un poco hasta dictatorial, diría yo, sino además entre el paciente y el médico. El médico le decía al paciente, bueno, mire, usted se tiene que operar. Bueno, como no, sí, usted tiene, hagamos una colitis aguda, usted se tiene que operar, ya como decía, yo siempre recuerdo el Tomás Aguilo, o las colecistectomías se realizan con una colitis aguda en el momento, y si no, pero lo enfriamos y esperamos 3 meses. Nunca una subaguda, porque ustedes saben, seguramente los cirujanos generales, cuando uno se encuentra en una cirugía de vía biliar subaguda, ahí es donde se producen la mayor cantidad de lesiones. Estas lesiones, uno puede equivocarse y puede cometer un error de llevarse un cístico por delante o llevarse un colédoco por delante, fundamentalmente el colédoco, que es el que después a veces no encontramos esa pequeña fracción y nos damos cuenta en el posoperatorio inmediato, a veces en el inmediato. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolverlo. Porque nosotros podemos cometer un error, los cirujanos, pero tenemos que resolverlo. ¿Qué es lo que nos reprocha la acción penal? La acción penal generalmente cuando el paciente, le vuelvo a repetir, en aquella época era tan vertical que las vanas praxis prácticamente no existían, porque decían, bueno, si el médico me lo dijo, será así, y uno explicaba sucintamente, no tampoco sin demasiados detalles, y la gente en realidad del paciente o el familiar del paciente decía, bueno, está bien, pero ¿qué pasaba? Si el paciente se moría, que muchas veces pasaba también, porque se complicaba, nosotros teníamos una acción que era ir explicándole al familiar que ese paciente iba obviamente a estar en una situación complicada y que podía morirse, y el paciente fallecía y nadie venía a pedirle historia clínica, ni hacer una acción penal, ni civil, era pero muy, muy raro. Fue pasando el tiempo, obviamente la sociedad fue avanzando, las comunicaciones fueron avanzando, y esto es lo que justamente hoy tenemos hay que tener mucho, mucho cuidado, porque hoy hay celulares, hoy te graban con un celular, filman, etc. Entonces, más allá de las responsabilidades que nosotros tenemos desde el año 2009, fundamentalmente en la Ley de los Derechos del Paciente, la 26529, que ahí está marcando, son pocos artículos, como ustedes seguramente por ahí alguno habrá visto esa ley, 28 artículos, pero son bastante precisos. Dentro de esos artículos está lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que informar al paciente? Y tenemos obligación de informar. ¿Cómo lo informamos? ¿De qué manera informamos? Porque puede ser verbal, pero en general se pretende que sea por escrito. Y hay digamos, ciertos aspectos de la realización instrumental de ciertos actos médicos en las cuales tiene que haber se- es conveniente, yo lo recomiendo al menos, que exista un consentimiento informado para ese tipo exclusivamente de cirugía, ¿no? Entonces, eso realmente yo lo recomiendo mucho para los servicios de cirugía. Tiene que existir, debe existir un consentimiento informado general y un consentimiento informado especial para una determinada práctica, ¿sí? Eh, la que fuere. Ahora estamos hablando de cirugía, ni hablemos de otras especialidades. Eso es todavía aún más complejo. A ver, desde el punto de vista penal, supongamos que ahí el paciente fallece porque se complicó la cirugía, hizo una sepsis, bueno, lo que fuere, el paciente fallece. El familiar, si uno no es muy claro, en realidad lo que ocurre es que el familiar siempre comienza, ¿qué pasó con mi familiar? Porque no se tenía que morir.
Mi mamá no se tenía que morir, mi papá no se tenía que morir, etc. Bueno, todos nos vamos a morir, obviamente, pero esta sensación de que nadie tiene que morirse, que yo lo llevé a la cirugía para que estuviera en realidad en buenas manos y cómo falló, bueno, ustedes tienen que entender que la cirugía siempre puede fallar y siempre se puede complicar. Nadie está exento, el mejor cirujano, nadie está exento de un error. El que dice que nunca se equivocó es porque nunca operó, o operó muy poco. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando aparece, ustedes saben que cuando están en un sanatorio o en un hospital, aparece lo primero que ocurre, alguien de la familia se enoja. Siempre hay alguien de la familia que dice, ¿cómo? Vos no podés dejar pasar esto. Vamos a hacer la denuncia en la comisaría. Perfecto. Van a la comisaría y se inicia allí de oficio una acción penal. Simplemente con la denuncia de la comisaría. ¿Por qué? Porque en la comisaría llaman a la fiscalía en turno, supongamos que se haya muerto el paciente, ¿no? Esto se llama homicidio culposo. Hay culpa, pero no hay dolo. ¿Qué significa que haya culpa? Significa que yo no tuve intención de matarlo. El dolo es yo lo quiero matar y lo quise matar. En medicina se entiende que no existe el dolo, a no ser que haya un psicópata que quiera, que ha ocurrido, que quiera asesinar pacientes a través de algún método. Pero entonces entienden que es un homicidio culposo. La culpa no es lo mismo que el dolo. Debemos diferenciar muy bien lo que es la culpa del dolo. Entonces ya una vez que tenemos que el dolo es intencional, la culpa no lo es, el homicidio va a ser culposo y tiene una pena determinada. Pero además de la pena determinada, más de 3 años de pena es lamentablemente a cumplir, a cumplir en un penal, ¿sí? O sea, el colega va preso. Si tiene antecedentes, peor. Si tiene otras mala praxis que ha sido que tenga una, por ejemplo, prisión en suspenso y ha cometido otro error, va lamentablemente a cumplir la pena. Una vez dictada la pena, penal estamos hablando, ¿sí? Una vez dictada la pena y firme ella, puede ocurrir que va a ocurrir que lo inhabiliten, generalmente por el doble de la pena. La mínima inhabilitación son 5 años. En esos 5 años, el colega no puede realizar ningún acto médico, de ningún tipo. Está suspendido en la matrícula. No puede hacer nada, absolutamente nada. Ahora, tengo casos, el tiempo no da para comentarles, un caso muy cercano de un colega mío, que bueno, lamentablemente lo condenaron y él estaba en un consultorio de una empresa del Estado, un poco allí para que se ganara unos pesos y no fueran esos años tan alejados de la medicina. Y realmente lo que estaba haciendo era laboral, o sea, verificaba las ausencias laborales y aparece una firma en donde él le indica un reposo laboral. Como llegó a la justicia y le dicen, perdón, este médico está inhabilitado. Entonces el juez lo llama y le dice automáticamente, en ese mismo momento, en el despacho de su señoría, le dicen, bueno, a partir de este momento usted va a cumplir la pena en la cárcel. Y de allí lo esposaron y se lo llevaron a la vieja cárcel de Caseros, hoy demolida. Entonces, no es tan sencillo como que no pasa nada, todo se va a arreglar. Hay que tener mucho cuidado porque estas cosas ocurren poco, pero ocurren. Cuando
este señor o el paciente va a la comisaría, hace la denuncia, inmediatamente tiene la obligación en la comisaría, es una obligación de comunicarse con el fiscal de turno. Y el fiscal de turno comienza a determinar ciertas acciones. Por ejemplo, la primera acción que toma, el secuestro de la historia clínica del nosocomio. No se lo llevan preso al doctor, ¿eh? Al médico no lo vayan a buscar. Buscan la historia clínica. ¿Y qué hacen con esa historia clínica? ¿Quién la va a revisar? La va a revisar, obviamente, otro médico. El juez no es médico. Al juez, al fiscal, o al hombre de derecho concretamente, les ajena la ciencia médica. Por lo tanto, no puede de ninguna manera expedirse sobre si el médico hizo o no hizo las cosas correctamente. Muy bien. Dicho esto, les comento esto para que sepan. En general, los jueces de instrucción criminal eh, pueden derivar la investigación en la fiscalía. O sea, tienen potestad, el juez es el dueño de la causa, pero tiene la potestad de decirle, bueno, mire, señor fiscal, usted investigue, o sea, hace la instrucción preparatoria. La instrucción la lleva a la fiscalía, y fiscalía criminal, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Qué hace la fiscalía? Manda, como el fiscal es un hombre de derecho, no sé nada, bueno, pide la historia clínica, las placas, bueno, lo que sea necesario, y envía todo al cuerpo médico forense de la Justicia Nacional, del cual yo he pertenecido durante 27 años. Allí se estudia la historia clínica, todos los antecedentes del expediente, se llama a una junta médica y obviamente el médico tiene la potestad de presentarse con un abogado, que generalmente siempre es el abogado del seguro, o un abogado particular, si no tiene mucha confianza en el seguro. Después les voy a hablar qué pasa con esto del seguro, porque no es obligación que yo tengo seguro, me tiene que representar el seguro. No, momentito, yo puedo tener un seguro médico, pero si yo tengo un abogado penalista que me siento más respaldado en que me defienda un abogado que yo conozco y no uno del seguro, el seguro no puede después decir yo no pago la póliza. No, de ninguna manera. En el civil, por supuesto, que es el que viene después. ¿Por qué viene después el civil? Porque preconstituye prueba, el penal, el juicio penal, preconstituye prueba para el juicio civil. Lo que se llama ad effectus et vivendi del latín, es a los efectos de traer la causa penal al fuero civil y allí se estudia lo que fue investigado. No quiero ser muy detallista en esto, porque no estamos en una clase de derecho, sino estamos en la Asociación Argentina de Cirugía. Pero esto quiero que lo sepan. Para evitar la causa penal, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser muy prolijos. El consentimiento informado es muy importante. Normalmente hay muchos pacientes, y esto lo he visto infinidad de veces, que van, por ejemplo, a la cirugía sin el consentimiento firmado, ya sea o por el paciente, muchas veces le diría que estadísticamente el paciente lo firma, pero no lo firma el médico. Y tampoco el médico a veces no se acerca o se acerca poco al paciente a explicarle qué es lo que le va a hacer. Lo vamos a operar de una hernia. Bueno, y no le explica nada. Muchas veces pasa esto, que no se le explica qué es lo que va a pasar. Si le van a poner una malla, no va a poner una malla, qué es lo que le van a hacer, cuánto tiempo va a estar internada, cuánto tiempo va a ser el posoperatorio. Bueno, hay que explicarle, fundamentalmente, lo que hay que explicarle son las complicaciones que pueden devenir porque toda cirugía tiene una complicación, absolutamente todas pueden tener una complicación. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? En realidad yo diría, es una declaración de voluntad del paciente hacia el médico. No quiero entrar
en lo que se denomina la teoría de los actos propios. Es bastante complejo, inclusive hay juristas como el doctor López Mesa, que es amigo personal, en donde hemos discutido muchas veces esta teoría de los actos propios, que viene un poco naciendo de la teoría de la buena fe, ¿sí? Entonces, yo diría que el consentimiento informado deben de obtenerlo obligatoriamente. ¿Puede ser verbal? Sí, puede ser verbal. Pero hoy ya los jueces en realidad no quieren el consentimiento informado firmado por el paciente. Si está firmado por el paciente, tiene obligación que esté firmado por el médico. O sea, nosotros, los médicos, tenemos que estar muy seguros de que es preferible que nosotros firmemos el consentimiento informado y que después el paciente lo firme. Es muy, muy importante. Hoy en día, en realidad la 26529, que ya lleva varios años, porque yo, como les dije, es del año 2009, es una herramienta muy importante en que los jueces y los fiscales, por supuesto, ya les digo, depende si la causa está derivada en la fiscalía. Puede ocurrir que si la causa, no quiero dar nombres de causas muy conocidas, que ustedes también que han sido públicas, porque no es el momento, creo, de discutir un caso en particular que ha sido de público conocimiento. Estamos hablando de un homicidio que ocurrió en un quirófano, etcétera. Tenemos acá también las obligaciones que hay que tener mucha cautela, que nosotros cirujanos tenemos obligación de medios y no de resultados. Pero el hecho de que sea una relación de medios no significa que no hagamos bien las cosas. El que tiene una obligación de resultado son, dentro de la cirugía, los médicos que hacen cirugía plástica. Ellos sí tienen obligación de resultado. La pregunta sería, ¿y quién más? El patólogo tiene una obligación de resultado. El bioquímico, en el equipo médico, tiene una obligación de resultado. Entonces, dicho esto, tenemos que saber diferenciar que desde el punto de vista penal, y aquí vamos cerrando el tema penal, es importante tener una historia clínica completa, que sea sistemática, que nosotros tenemos que ver el paciente todos los días y anotar en la historia clínica el horario, por favor, el horario, la fecha. Esas ausencias, vean, es muy claro. Lo que no está escrito en la historia clínica no existe en el mundo y no se hizo. Para el hombre de derecho no es un acto que no se realizó. No, bueno, pero lo vimos con la infectóloga, lo vimos con el médico internista, bueno, pero estaba en terapia y yo, bueno, estaba bajo terapia intensiva, están escribiendo los médicos de terapia, ¿qué voy a hacer yo? No, no. Aunque esté en terapia, cuestión donde esté, nosotros los cirujanos tenemos que ir a evolucionar al paciente. Bueno, al menos, por lo menos, si la herida está seca, no está seca. Después la evolución clínica general, si el paciente está crítico, está bien, es tarea de los internistas o de todos los médicos del equipo, o el infectólogo o quien fuere. Pero nosotros tenemos que escribir la historia clínica. No nos podemos dejar de anotar porque tenemos una obligación y una responsabilidad. ¿De qué? De ir marcando en la historia clínica, las horas son muy importantes, porque cuando el paciente, perdón el término poco académico, se desbarranca y termina falleciendo, a veces lo hace en un tiempo, pero no cada vez lo hace en un tiempo más corto. Cuando los tiempos son muy cortos, qué sé yo, en una noche, el paciente se complicó y, bueno, hizo una infección severa y eso lo llevó a un shock y esto a la muerte, lo que fuere, ¿no? Un shock hipovolémico, un shock séptico, el que fuere.
Esas horas, eh, el cuerpo médico forense, que son los que van a dar opinión, y yo les puedo asegurar que el juez no se va a mover de lo que dice el cuerpo médico forense. No hay forma de dar vuelta un dictamen del cuerpo médico forense. A compañía de seguro puede, por eso es muy importante que tengan un muy buen abogado y que tengan un médico consultor de parte, así se llama, en la esfera penal. ¿Por qué? Repito, la matrícula son 5 años de inhabilitación, el mínimo. De ahí a más. Con una prisión en suspenso, significa de 3 años. Ustedes saben, bueno, si no saben, se los digo, el Código Penal establece que no queda detenido, preso, para que se entienda mejor, hasta los 3 años. 3 años y un mes es la pena es de cumplimiento efectivo. Bien. Pero en la parte, en la parte penal, el médico es indagado, ahí mismo puede ocurrir, él o los médicos que son indagados, el equipo quirúrgico es indagado, allí ocurre algo que puede o no ir a un acto de procesamiento. ¿Qué significa? Lo procesan. Después de ese acto de procesamiento, ¿qué ocurre? El juez es el que dicta las medidas. Es decir, el fiscal propone, siempre y cuando esté en cabeza del fiscal de investigación, pero un allanamiento, por ejemplo, no lo puede determinar el Ministerio Público Fiscal. Lo va a determinar su señoría, el juez, que tiene la potestad para hacer un allanamiento o las medidas que deba de tomar. Entonces, vuelvo sobre el particular. Me interesa mucho que ustedes entiendan la importancia que tiene la documental médica, porque eso es lo que nos va a salvar, o eso es lo que nos va a hundir. Si la documental médica no está del todo completa, que haya fallas, que haya contradicciones, cuidado con los horarios, cuidado con la fecha. Los partes quirúrgicos tienen que tener fecha. Muchas veces las fechas se olvidan de cuándo comenzó la cirugía, se olvidan de poner cuándo terminó la cirugía, se olvidan de firmar el parte quirúrgico. Eso en lo holográfico. Ahora, como estamos con el tema, es un tema en revisión. Es un tema en revisión. Bueno, sí, pero lo que pasa es que lo sacamos por sistema. Cuidado con eso, porque hay muchos sistemas en el cual cuando, por ejemplo, una anatomía patológica, bueno, a ver, cuando en la historia clínica el paciente, supongamos, se va, ¿no? Lo operamos, anda todo muy bien, está de alta, control por consultorio externo, hicimos una biopsia. La biopsia llega a los 20 días y lamentablemente es un carcinoma. ¿Y qué fue? Nosotros nos tenemos que ocupar, debemos ocuparnos de citar al paciente y decirle, bueno, mire, señor, usted hemos operado, hemos hecho una biopsia, esta biopsia es un adenocarcinoma, lo que fuere, vamos a iniciar un tratamiento, yo lo voy a derivar al oncólogo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? La biopsia, como tarda 20 días o a veces más, no se incorpora automáticamente en la historia clínica. Y eso es un grave error. Nosotros tenemos que tener la habilidad, o bueno, a través de una agenda electrónica, en el sentido de que todos en nuestros celulares tenemos una agenda electrónica, tener que los tales pacientes se les haya realizado biopsia y hacer un seguimiento nosotros de esas biopsias. Y estar atentos. Porque si mañana el paciente se complicó, el familiar pidió la historia clínica y no está la hoja de la anatomía patológica, ahí viene el problema. Entonces no podemos nosotros, ya la historia supongamos que la historia fue secuestrada. En ese caso, en el que la historia fue secuestrada, la anatomía patológica, nosotros podemos decirle al fiscal o al juez o el que lleva la causa, mire, acá falta una anatomía patológica, así que la vamos
se presenta un escrito diciendo que una vez concluido el examen complementario de anatomía patológica, se va a incorporar en la historia clínica. Ahora, si yo voy y directamente al juzgado y presento, mire acá, esta es la hoja de la historia de la anatomía patológica, y de paso que encontramos unas hojas también de prescripciones o de enfermería, no. Le van a decir, bueno, mire, señor, discúlpeme, pero usted está tratando de incorporar documental en forma realmente extemporánea, concretamente extemporánea. Entonces, no tiene validez, llévesela. Y eso juega en contra en el juicio oral, porque después en la parte penal tenemos que pasar por el juicio oral, que es otra etapa muy compleja, en donde hay tres jueces, hay otro fiscal, donde está la querella, y nosotros somos los imputados. Y sentarse en un banquillo, en un juicio oral, es muy difícil, no solamente porque nos sentamos el médico acusado, sino que van a haber una serie de testigos que pueden ser colegas, que pueden estar dentro del equipo quirúrgico o dentro del mismo servicio, que van a dar opinión sobre ustedes. Opinión médica y opinión también de la habilidad que tienen. Porque muchas veces, bueno, dígame, doctor, su colega en el servicio, ¿cuántas laparoscopías usted cree que tiene realizadas? ¿O es normal que, porque estas preguntas capciosas los abogados lo hacen, ¿eh? ¿Y qué pasa si viene uno y dice, no, tenía pocas, no, estaba aprendiendo? Estas cosas pasan. Las cosas pasan. No todo está tan amalgamado como creen en un servicio. Cada uno se va a salvar como pueda. Disculpen que se lo diga de esta forma, pero en mi experiencia, en mis años, realmente he llegado a esa triste conclusión. En un servicio no hay amigos, solamente hay compañeros de tareas. Bueno, en lo que respecta ahora, o sea, se comprendió la faz penal, puede ocurrir, después que venga una faz penal, puede ocurrir la iniciación de una acción civil, que allí ya son pesos. Bueno, ahí ya interviene la compañía de seguros, etcétera, etcétera. Acá, en la acción penal, no vamos presos, ni nos van a inhabilitar la matrícula. Es una cuestión patrimonial. Acá hay que tener también mucho cuidado, porque nosotros, la compañía de seguros, va a decir, bueno, un momentito, yo voy a pagar hasta un cierto límite. Ustedes no crean que la compañía de seguros va a pagar toda la condena o toda la sentencia. En el caso civil se llama sentencia, en el caso penal se llama condena. La sentencia civil, si lamentablemente hay una sentencia adversa al médico, la compañía de seguros va a pagar hasta un límite de cobertura. Y esto es un tema para hablar en otra oportunidad, porque hay pocas compañías de seguros en el país en este momento. Nosotros somos un país pobre, lo tenemos que reconocer. Fuimos un país rico en algún momento, pero hoy somos un país pobre, con compañías pobres, con pólizas pobres. Y lamentablemente, hoy en día, los montos son exuberantes. Exuberantes, estamos hablando. Nosotros tenemos una sentencia de hace un mes en donde estamos con honorarios médicos, honorarios de peritos, honorarios de abogados, etcétera, etcétera. Es un menor en una PC, parálisis cerebral, y la sentencia asciende en este momento a 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Que hay que pagar. Bueno, yo no tengo 1.200 millones de pesos. Está bien, perfecto. La compañía no va a pagar tampoco los 1.200 millones de pesos. ¿Qué pasa? En la acción civil pueden ir contra un médico o pueden ir contra el equipo médico en general.
Pueden ir contra el anestesista, pueden ir contra el segundo ayudante, pueden ir contra el médico que realizó. Cuidado porque el tema del ayudante es también un tema que hoy, antes el ayudante pasaba un poco desapercibido y toda la responsabilidad era del médico o cirujano. Hoy no. Hoy se comparten las responsabilidades. Excepto que el ayudante haya cometido un error grave eh, que se deja por escrito, porque en el parte quirúrgico muchas veces tratamos de minimizar, cuando hay un error, tratamos de minimizar ese error. Y lamentablemente no es lo más adecuado. Hay que poner las cosas como fueron. Si hay alguien que interesó el colon, por ejemplo, o una víscera que fuera, pero lo reparó en el momento, lo advirtió y lo reparó, el juez va a entender que hubo, si bien hubo un accidente, no fue negligente la acción. No quiero entrar mucho en el derecho, porque esto habla del derecho positivo, no quiero entrar en eso porque si no los voy a aburrir mucho y no es el tema que estamos tratando. Aquí lo que estamos tratando es saber cuál es la responsabilidad del cirujano y cuál es la responsabilidad del jefe de servicio. El jefe de servicio, concretamente, con esta introducción que ya hemos hecho un poco de la acción penal y la acción civil, el jefe de servicio, en general, no es responsable en la acción penal fundamentalmente, porque la acción penal es lo que se denomina en latín intuito persona, significa es en la persona de ese señor o esa doctora o ese doctor o estos doctores. Hay veces que hay ciertas fiscalías que dicen, bueno, a ver, todos los que actuaron en esta historia, agarran la historia clínica y todos los que actuaron en la historia clínica vamos a procesar a todos. Ha pasado. Ha pasado con servicios de odontología, los procesaron a todos por las dudas. Después van separando, cuando van a testimoniar, van separando, bueno, este no, este sí, este tiene más responsabilidad, este menos. Pero por ahí quedan 4 o 5. Hay mil anécdotas, no habría tiempo material para comentar esto. Pero lo concreto que quiero que sepan es que el jefe de servicio, en general, desde el punto de vista penal, no tiene responsabilidad. Es muy difícil, excepto que el jefe de servicio esté operando y haya ocurrido, obviamente, un acto de supuesta irresponsabilidad o mala práctica médica en ese paciente que el jefe de servicio pide. Pero al jefe de servicio se le exige lo máximo, porque si el jefe de servicio está operando y hay un error, el que fuere, hay una mala praxis o una falta de responsabilidad profesional, obviamente que el jefe de servicio va a ser condenado y con mayor dureza, porque es al que más se le exige, por ser justamente el académico, el que más llega a un jefe de servicio por una cuestión académica, se interpreta el hombre derecho, interpreta, es el que más sabe. Y si sabe, se equivocó. Entonces no tendría que haberse equivocado. La otra cuestión en civil es, el jefe de servicio organizó mal el servicio. No tiene los resortes ni la gestión suficiente, por eso sus dependientes, esto también se ha planteado, son todos ejemplos de la vida cotidiana. Esto no solamente está en los libros, lo que les estoy explicando es de todos los días, lo vemos diariamente. Entonces, en la parte civil, ahí ya son más exigentes civilmente. Civilmente le dicen, bueno, pero un momentito, el jefe de servicio tiene organizado el servicio de tal forma. Creo que, según las normas internacionales, no está bien organizado. Por eso ocurren estas cosas, o ocurrió esto. Ahí puede tener una responsabilidad, lo que se llama responsabilidad refleja. ¿Sí? Entonces, el jefe de servicio per se es el responsable de su servicio.
¿Es responsable de sus dependientes? Sí y no. Bueno, ahora, ¿cómo? Sí y no. Sí, sí y no. Si el jefe de servicio es una persona ordenada, que tiene protocolos para su servicio, que cumple con protocolos internacionales, muy difícil que tenga un problema, penal o civil. Menos penal. Y civil, muy raro. Nosotros hemos tenido, hace unos años, un jefe del servicio de terapia intensiva que le iniciaron una acción en aquel momento millonaria, y era el jefe de... ¿Y saben por qué? Porque él, como jefe, era el que daba los partes diarios de los pacientes. A él le gustaba dar los partes diarios y hablar con este paciente. Un paciente era un abogado para colmo, la hermana abogada, el sobrino abogado. Bueno, iniciaron la acción penal que no prosperó, pero la acción civil al final tampoco prosperó. Pero ¿sabe qué pasa? Las acciones civiles duran más o menos entre los 8 y 10, 12 años, hasta que lleguen a una sentencia. Vamos a hablar ahora de lo que es la... No se confundan con la prescripción. Gracias a Dios, la prescripción antes era de 10 años, una cosa de locos. O sea, me podía iniciar una acción civil desde hoy, 10 años para atrás. Entonces, las compañías, así se fundieron las compañías de seguro, de mala praxis. Por ejemplo, The Professional Company, TPC, se llevó casi todo el país. Está con varios pedidos de quiebra. Fue un desastre. TPC no paga nada, ya está en convocatoria. Es decir, el que tiene un juicio, que tiene un juicio iniciado y tiene TPC, lamentablemente va a tener que responder con sus bienes. Ahora, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno contrata una compañía de seguros. Hay otras compañías de seguros que no son las confiables, pero no voy a dar nombres por una cuestión ética. Hablo sí de TPC porque ya está concursada y ya está en cesación de pagos, concretamente, si no paga nada. Ni va a pagar nada tampoco, por supuesto. Ahora, lo que yo quiero dejar claro es la prescripción. La prescripción es el momento en cuando ocurre el hecho hasta un determinado tiempo que lo marca la ley. Antes era de 10 años, Mañares fue de 10 años, hoy son solamente 3 años. O sea, un error cometido hoy, 3 años para atrás, exactamente 3 años para atrás, bueno, se me puede imputar. 3 años y un día prescribió la acción penal y civil. O sea, muy importante entender lo que es la prescripción de una acción. En civil son 3 años. Ténganlo bien presente. Pero esto no significa que porque sean 3 años, es mucho tiempo 3 años, ¿no es cierto? O sea que nos va a llegar, me llegó una carta de documento, no me acuerdo, este paciente lo operé hace como 3 años, 2 años y pico, qué sé yo, no me acuerdo nada. Yo tengo, qué sé yo, 10 cirugías por día, ¿qué me voy a acordar de todos los pacientes? Es normal, es lógico eso. Se ocurre, no tenemos por qué acordarnos de todo. Pero empezamos a mirar la historia clínica. Entonces, por eso, el concepto básico aquí es, por favor, señores, tengan presente que tienen que ser prolijos con la historia clínica, que es la documental más importante. Lo que no existe en la historia clínica, lo que no está escrito, no existe en el mundo. Para el hombre de derecho no existe, y para el cuerpo médico forense, que son colegas nuestros médicos, son realmente, o fuimos, porque yo pertenecí muchos años, bastante duros en lo que respecta, falta esto, falta el otro, falta fecha, está incompleta, falta... y saben, hay una cosa que es fundamental, las hojas de enfermería. Porque los médicos
podemos juntarnos cuando la situación, vemos que el paciente se va a morir y que sabemos que hubo un error y la situación se pone un poco fea, por no decir otra cosa menos elegante, para que se entienda bien, hacemos una especie de cofradía y es como que, bueno, che, mintamos y digamos esto todos. Pero ¿saben quién no miente? La enfermería. La enfermería dice que si el paciente... Yo llamé al médico a las 4 de la mañana, el médico no me contestó. El médico apareció recién a las 4:30, estaba durmiendo. Estas cosas pasan. Y muy a menudo pasan. Así que, vuelvo a repetir, no es intentar meterles miedo, al contrario. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan la problemática real de lo que es la responsabilidad médica de un cirujano, de un equipo quirúrgico, frente a las acciones cotidianas que debemos los cirujanos realizar. Entonces, no empecemos con que, bueno, yo me ocupo de la cirugía, no me vengan con que tengo que escribir todo esto, que tengo que revisar la historia clínica, que tengo que ir a... Yo me dedico a operar. No. Sí, nos dedicamos a operar, pero tenemos que también estar cubiertos en una serie de acciones que es escribir en la historia clínica, hacer firmar el consentimiento informado, chequear. Así como hacen el checklist en el quirófano, nosotros también tenemos que hacer un checklist personal. Y ojo, porque dentro del equipo, dentro del quirófano, hay, y esto no voy a entrar ahora, esto es un tema para otra charla, para otro intercambio, porque a mí lo que me interesa siempre es tratar de intercambiar y comunicar. Lo más importante es la comunicación. Tenemos que ser empáticos en comunicarle, al familiar fundamentalmente. La línea paciente-familiar es muy importante, porque cuando las cosas se complican, cuando todo sale bien, perfecto, pero cuando las cosas se complican, no nos escondamos, porque es una tendencia lógica y humana a tratar de el error, sí, lo cometí, pero no es tanto, ¿eh? No. Enfrentemos la situación como corresponde. Digamos las cosas como son. Sí, señora, mire, yo cometí un error. Si quiere hacer, muy interesante porque en el Hospital Austral, hace mucho tiempo ya que vienen haciendo, tiene una temática bastante, para mí, me parece magistral, muchos la critican, que es decirle absolutamente todo al paciente. Si hubo errores, no hubo errores. A un paciente, en un caso muy emblemático, se equivocan de una droga, se inyectan y le dijeron a un hombre joven, al paciente y al familiar le dijeron, nos equivocamos. Tiene 3 días de vida y a los 3 días murió. Y el hospital, el seguro, realizó el pago correspondiente, una suma de dinero muy importante. Bueno, eso en general es muy raro que ocurra. Todavía nosotros no tenemos una mentalidad o una cultura, digamos, para realizar eso. Nos falta bastante todavía trabajar en lo que es la comunicación. Hay que ser empáticos. Al cirujano le cuesta ser empático. Le cuesta. Todas las especialidades quirúrgicas en general, al cirujano cardiovascular, al traumatólogo, le cuesta ser empático. Y hay que tratar de ser empático para evitar errores. Porque un error todos vamos a cometer. Les voy a repetir, no existe el no me equivoqué. Mentira. El que no se equivocó es porque nunca operó. Pero el error hay que tratar de salvarlo. Salvarlo en la documental. Salvarlo, habérselo explicado en el consentimiento informado. Muy importante eso. Haberlo explicado verbalmente, más allá de la firma. Tener una relación cercana con el paciente. Dedicarle el tiempo que merece. No todo
es técnicamente la cirugía. Porque ¿sabe qué pasa? Como decía mi maestro Masayelo, nos convertimos en algunos, si no, somos cirujanos, no despostadores de un frigorífico. Y tenía razón. Al principio, en aquella época yo decía, pero hoy tienes razón. Máxime, hoy con las comunicaciones como están, mis queridos colegas, hay que tener mucho cuidado. Hoy el celular es un arma comunicacional muy fuerte, muy fuerte. Entonces, para ir cerrando, la responsabilidad del jefe de servicio es un poco teórica. Si tiene un servicio bien organizado, no va a tener nunca ningún problema. Si el jefe de servicio se ocupa de sus dependientes, pregunta, organiza eventos en el sentido de eventos científicos, por supuesto. No vamos a hablar de eventos de fiestas, eventos científicos. Es decir, darle una categoría al servicio, que el servicio se conozca en el ambiente médico, ¿sí? Que la Sociedad Argentina de Cirugía conozca ese servicio por sus trabajos presentados, por su organización. Eso influye mucho porque el currículum de cada uno, también en el momento de un juicio, se pone sobre la mesa. ¿Cómo no? Por supuesto. Hay famosos cirujanos cardiovasculares, no voy a dar el nombre, que han ido a un juicio penal y el currículum pesó mucho y fue sobreseído. No porque él tenía un muy buen currículum, porque hay situaciones que se plantean que son vidriosas, no son claras. No todas las supuestas mala praxis son mala praxis, por eso nosotros generalmente en nuestra consultora lo que hacemos es el estudio proyectivo de más allá de la prevención institucional, que es lo que realizamos el estudio de si este tema de mala praxis, ya sea penal o civil, tiene la posibilidad de llegar a sentencia o no. Dicho así muy rápidamente, es decir, ¿qué posibilidades tiene este colega de que sea condenado en penal o en civil, que tenga una sentencia desfavorable o adversa? Reitero, el cirujano, cuando está dentro del quirófano, tiene que estar atento a todo, a lo que hace el anestesista, a sus ayudantes. Nada tiene que estar dejado, no dejen las responsabilidades que le competen a ustedes, no los dejen en otras manos. Esto es muy claro en la ley, no solamente en la ley 732, las leyes como ya dije, la 26.529, que es la ley de la obligatoriedad respecto de los derechos del paciente, etc. En resumen, el jefe del servicio debe de llevar esa jefatura con la mayor honradez académica posible. Debe dedicarse. Si no tiene tiempo, que la jefatura se la deje a otra persona, que sea dedicada, que sepa formar un equipo y que dentro de ese equipo haya comunicación. Es muy, muy importante la comunicación dentro del servicio. No puede ser un servicio escindido. No, el que hace paredes, el que hace coloprocto, el que hace... No, señores. El servicio es un todo, más allá que haya divisiones dentro de un servicio. Y el jefe de servicio tiene que aunar todas esas. Ese es muy importante para que su servicio no tenga ninguna demanda de mala praxis, penal o civil. O sea que él, per se, no va a tener una demanda por responsabilidad directa. Responsabilidad directa. No vamos a hablar ahora de responsabilidad directa porque es un tema del derecho y complicado porque tiene sus aristas.
Sí está más expuesto, si vamos a hacer una comparación, está mucho más expuesto el cirujano. Pero también la calidad del cirujano pesa en esa cirugía si hubo una complicación. Una cosa es el residente de segundo año que está operando solo, sin ninguna supervisión, y otra cosa es el jefe de la división que está operando. Que se pueden equivocar, los dos se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos. Pero lo que quiero que quede claro es la responsabilidad en lo que es la gestión. Si uno gestiona desde el punto de vista sanitario, ahora concretamente, el servicio como corresponde, según las normas y los parámetros que hoy el Ministerio de Salud también hay recomendaciones, inclusive de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cirugía. O sea, aquí tenemos, no nos olvidemos que no nos podemos estar fuera como un satélite aparte de la Sociedad Argentina de Cirugía, ¿sí? Entonces, todos debemos, y un servicio se prestigia por las pocas complicaciones que tiene, por las pocas infecciones, por el bajo índice de infecciones, por ejemplo, por la cantidad de cirugías realizadas anualmente, etc. Bueno, yo creo que ahora me he excedido un poquito en el tiempo, les pido disculpas, pero creo yo que lo más importante es que se entiendan estas diferencias. Quedo dispuesto a las preguntas. Bueno, gracias Eduardo, la verdad que sí, muy claro todo. Y podríamos estar hablando de esto varias horas. Creo que hay dos preguntas, ya están formuladas. La doctora Marina Antelo, ¿la prescripción penal de cuántos años es? Si algo Tres, es 3 años. interesante. Sí, son tres Bueno, años. Penal, Marcelo, sí, sí, te escucho, te escucho. Penal 3 años y civil también 3 años. sí. Se han unificado las prescripciones porque, gracias a Dios, porque en civil 10 años era una locura. Pero bueno, ustedes calculen, ¿qué vamos a acordarnos de un paciente donde inicia una demanda? Yo he tenido, en la consultora hemos tenido demandas de 9 años y 6 meses. No se olviden que en civil, tal vez un dato que se me escapó, porque no quiero entrar tanto en el derecho, antes de iniciar una acción civil, se pasa por el Instituto Mediación, obligatoriamente. No puede uno directamente ir al juzgado civil y impetrar la demanda. Todo lo contrario, tiene que pasar obligatoriamente por el Instituto de Mediación. Allí es donde es muy importante el Instituto de Mediación, porque puede arreglarse, ¿sí? Económicamente. Estamos hablando de civil. En penal eso no ocurre. En civil puede de pronto este, hacer un ofrecimiento económico, tratar de que las compañías de seguro obligarlas a negociar. A veces es- está muy mal que uno no vaya a una mediación, ¿sí? Más en hay varios problemas cuando están dentro del ámbito federal. Por ejemplo, ejército, armada, fuerza aérea, no están obligados a presentarse en la mediación cuando están requeridos. Sí está obligado al requerido el médico o los médicos, pero la institución, Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, no, generalmente no van a bueno, es decir, no van por una cuestión de política interna, pero no significa que no pueden ir. No están obligados a ir, no significa que yo no tengo que ir. No estás obligado. Yo creo que deberían ir. Pero la ley, hasta ahora, los legisladores decidieron, hasta que no haya una modificación del código, a esto. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, Marcelo pregunta, ¿cómo tratar con los pacientes y los familiares
que llegan a pedir los informes con el celular por delante. Perdón, no escuché muy bien. Los pacientes, a ver, ¿me podés repetir la pregunta, por favor? Tratar familia- ¿Cómo tratar con los pacientes y los familiares que van a pedir informes con el celular delante? ¿Con el celular delante? A ver, ¿Hola? mientras no viole los derechos personalísimos, porque es un tema constitucional. Si yo tengo a alguien que me está grabando y yo estoy dando un parte médico, yo no me puedo oponer ni le puedo decir, señor, apague ese celular, usted no me graba. No puedo, por una cuestión de derechos personalísimos. Porque, ¿qué pasa? Yo le estoy cercenando un derecho al familiar o al paciente. Ese es igual, voy a hacer un parangón en decir, vea, yo no le voy a explicar, yo lo voy a operar de vesícula y no me pregunte más nada, yo sé lo que tengo que hacer. Usted vaya, internese, acá tiene la orden de internación y no pregunte más nada. No, no se puede hacer eso. Yo he tenido un caso hace muchos años de una persona de inglés, hacíamos una tiroidectomía y la persona de inglés en el quirófano, ya en la camilla, ya prácticamente para anestesiar, hace un cuadro nervioso o histérico, porque realmente fue un cuadro histérico, no me quiero operar, no me quiero operar, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, sáquenme de acá, sáquenme de acá. Llamamos al jefe de servicio, bueno, un momentito, vamos a ver. Yo era el cirujano, llamo al jefe de servicio y ese jefe de servicio, ¿qué es lo que ocurre? Sube al quirófano, se viste, ¿y qué es lo que pasa? No, tengo miedo, doctor, no quiero, Bueno, fue un ataque de pánico, en resumen, y el jefe de servicio dice, bueno, muy bien, perfecto. Le dan el alta a la paciente, la derivan a psicopatología y después se operará cuando mejore. Y así ocurrió. Pasaron 2 o 3 meses, la paciente volvió, nadie la quería operar, y el jefe de servicio, muy hábil, dijo, bueno, la voy a operar yo con el primer ayudante que en ese momento era el cirujano, que era yo. Entonces, se terminó operando. Pero no podemos decirle al paciente, no me filme, no me grabe. Sí, grabe todo lo que quiere, filme todo lo que quiera. No hay ningún problema. Por eso tenemos que hacer bien las cosas. Si nosotros estamos haciendo bien las cosas, si las fechas son correctas, si todo coincide etiocronológicamente, no tengo que tener ningún problema. El problema subsiste cuando aparece el error y queremos tapar ese error. Esta es una cultura, por decirlo de alguna forma, que tenemos que ir adoptando con el tiempo. No estamos preparados para eso. Acá, por lo menos en Sudamérica, a mi modo de ver, no. En Estados Unidos y algunos países de Europa, sí, algunos, no todos, es una tendencia. Aquí todavía nos falta, también nos falta, a ver, no podemos dejar, no podemos soslayar, y esto es muy importante, no podemos soslayar, que nuestros legisladores son muy escuetos muchas veces en algunos artículos. En la modificación del Código Civil, por ejemplo, para dar un ejemplo, ocurre que hay artículos que son muy cortos, entonces se da a interpretación. O sea, los señores legisladores no han trabajado en profundidad. Si bien el Código de Vélez Sarsfield había que reformarlo porque era del año 1892, no es menos cierto que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, que entró en vigencia, como ustedes bien sabrán, no es, es perfectible. Por ejemplo, como yo les decía hace un rato, hay ciertos aspectos, se llaman institutos en derecho, hay ciertos institutos que son muy complejos e interpretativos.
Entonces, eso hace que no sea muy clara la ley y que sea el juez el que la interprete. Y un juez puede interpretarlo y la Cámara, que son tres jueces, pueden interpretar otra cosa. Por eso las revisiones, ¿no? Que es, me parece que es correcta, la revisión de un proceso penal o civil. No sé si está contestada la pregunta. Creo que sí, ¿no? Perdón, que estaba acomodando. Eh, Pablo, acá, bueno, felicita por la charla. Me hace una introducción, dice que él trabajó en un servicio en el que el jefe lo único que hacía era mandar, operar y no escribía en las historias clínicas. Y la pregunta que hace es: ¿qué pasa si en una acción legal, si el fiscal solicita la absolución del cirujano y la familia no? Entonces el juez continúa con la acción legal porque la familia o el abogado de la familia quiere continuar con esa acción. ¿Eso es Bueno, posible? sí, sí, bueno, es muy interesante la pregunta, es muy interesante. Yo no me quise extender demasiado porque son temas muy grandes, entonces les comento esto. En penal, no quise adentrarme porque si no se convierte en una clase de derecho. Como profesor yo sé cuál es, hasta dónde podemos hablar de, con un médico de derecho y con un hombre de derecho, hasta dónde puedo. A mí me cuesta mucho al hombre de derecho explicarle, que yo, cuando se trata, por ejemplo, el tema de aborto, explicarle la biología del comienzo de la vida. Ellos no saben lo que es uno. Uno dice, bueno, la mitosis, la meiosis que no se completa. Miran con una cara de espanto y dicen, ¿qué está hablando este hombre? Me voy de esta cara. No, no, esto no lo apruebo nunca más. Bueno, para ser docente, hay que ser práctico, empático, hay que tratar de explicar y que lleva tiempo. La docencia se siente. Si uno no quiere, la docencia, si el docente quiere hacer currículum y soy docente, no le va a ir muy bien. El docente se tiene que sentir. Vuelvo al tema. Cuando hay una acción penal, el que denuncia puede ser el paciente, si vivió y está con una secuela, o puede ser un familiar. Ahora bien, es muy importante determinar quién es la persona que está haciendo esa denuncia. O sea, lo que se llama la legitimación activa. Tiene que tener una legitimación activa, es decir, lo puede hacer la esposa, la concubina, lo puede hacer el hijo, o sea, ascendientes en línea directa, ascendientes o descendientes en línea directa, y colateral, esposa o concubina con la nueva ley. Ahora, yo puedo ir penalmente a hacer la denuncia y no me convierto en un denunciante y dejo que la fiscalía y el juzgado continúe con la causa. Ahí soy denunciante. Pero generalmente, yo diría en el 90% de los casos, si no en el 95%, el denunciante pide ser querellante. ¿Qué significa que pide ser querellante? En la causa penal yo voy a ser querellante. Quiere decir que está al lado del fiscal pidiendo cosas, medidas. Cosas son medidas. Cuando yo soy denunciante, yo no puedo ir a la fiscalía o al juez a pedir una medida. Tengo que dejar que la fiscalía actúe sola. Cuando yo soy querellante, tengo la potestad de exigirle al fiscal y trabajar en conjunto con el fiscal. Ustedes me dirán, bueno, pero el fiscal tiene ganas, bueno, si tiene ganas o no tiene ganas, o tiene mucha ganas o poca ganas, o tiene ganas de cajonear porque tiene muchas otras cosas más importantes que, por ejemplo, un homicidio doloso, que le lleva mucho más tiempo que un homicidio culposo. Esas cosas, a ver, ocurren en la justicia nacional. Entonces, ¿qué diferencia hay en que yo fuera denunciante? Si la denuncia mía no tiene un sustento fáctico importante, eficaz, porque lo primero que me van a contestar, che, ¿yo le puedo hacer lo que llaman la contrademanda?
Sí. A mí, como denunciante, no me pueden, no me pueden hacer una acción civil de daños y perjuicios. Si el médico, yo médico, fui sobreseído. Ahora, como fui sobreseído, te voy a hacer una acción penal, perdón, civil, porque vos me acusaste de algo injusto. ¿Se entiende? En palabras sencillas. El querellante, se le puede iniciar al querellante la acción civil. Por eso, cuando uno se presenta en el expediente como querellante, pido ser querellante, y el juzgador, obviamente, siempre se lo da, sí, como no, perfecto, se presenta el abogado. Cuidado, porque si ese médico sale sobreseído de toda culpa y cargo, pero pasó por todo un calvario de varios años, hasta que, porque quizás es sobreseído en el tribunal oral, en la audiencia del tribunal oral, lo que se llama audiencia de debate. Pero por todo eso pasaron 5 años. Y yo tuve 5 años con una causa penal en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay gente que inicia acciones que no tienen un sustento fáctico serio. Pero bueno, a veces hay juzgados que si es una cosa muy, muy tirada de los pelos, directamente no prospera, no la hace prosperar. Muchas veces, yo como funcionario judicial que soy, los jueces vienen y preguntan, dígame, doctor, ¿es conveniente realizar una autopsia en este caso? Y nosotros decimos, vea, sí, no, pero ya les aclaro, un paciente que fallece por una, supongamos, hemorragia intraabdominal, y que se encuentra, bueno, el juez dice, bueno, tiene que usted informarme dónde, en qué cementerio está, parcela, todos los datos del cementerio, porque no se puede cremar. Muy bien. Al mes a alguien se le ocurre, bueno, vamos a exhumar el cadáver para ver cuánto líquido tenía dentro del abdomen o qué lesión tenía. Y yo les digo, siempre le he dicho lo mismo, su señoría, el cadáver está podrido, no vamos a encontrar nada, vamos a encontrar putrílago, ese líquido es líquido de putrefacción. Un técnico científicamente no es objetivo la medida que está tomando o que va o que quiere tomar. Uno se lo dice claramente, empáticamente, pero hay que decirlo. Es complejo, el tema médico legal no es tan sencillo, tiene muchas aristas. Vuelvo a repetir, en penal, querellante o denunciante. El denunciante no se puede meter, deja. Hasta que, bueno, por ahí el juzgado encontró al médico o a los médicos o al equipo médico culpable, los procesa, los eleva a juicio oral y bueno, en la audiencia de debate de juicio oral, que puede durar muchos días, porque el juicio oral no es que se siente el médico, hay un montón de testigos también, de una parte y de la otra. Yo no quiero tampoco explicar ahora cómo se conforma un juicio oral, es muy interesante ir a ver un juicio oral, para tomar conciencia de que no es tan sencillo esto y que todo se lo dejo en mano de la compañía. Mis queridos colegas, no piensen eso porque es un pensamiento erróneo. Yo no tengo problema, yo tengo un buen seguro, tengo, supongamos, Swiss Medical. Por mejor buen seguro, lo más seguro es hacer bien las cosas de entrada. No se confíen en que el seguro... No, el seguro se encarga de todo, no se encarga de casi nada. Y cuando puede evitar pagar, va a evitar pagar. Y cuando va a querer en penal, ustedes saben muy bien que hay muy pocas compañías de seguros que los representan. Acá el único que representa seguro en penal es Seguros Médicos Sociedad Anónima, que es médicos municipales. El resto de las compañías, ninguna. Búsquese un abogado, los abogados penalistas son muy caros. Y búsquese el consultor técnico, que es cuando, si tienen alguna vez, ojalá que no, algún proceso, busquen un buen consultor técnico. Es muy importante un médico el médico legista. No vayan a buscar al profesor consulto o
al profesor emérito de la cátedra de cirugía, no, porque esa persona puede saber mucho, puede ser emérito en su ciencia, pero la medicina legal es una, a ver, primero es el curso de posgrado más largo, porque son 3 años, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires. No, estamos hablando del médico legista que se formó en Avellaneda o en el Colegio Médico de Loma de Zamora, o por ahí. Este, por eso, cuando uno se anuncia, se tiene que anunciar médico legista universitario. Lo mismo pasa en el trabajo, como los médicos laborales. Hoy ya los juzgados están nombrando en los fueros generalmente laboral, para decirles algo, ya el médico laboralista que hace laboral solo lo nombran poco. Quieren nombrar al médico legista. ¿Por qué? Porque el médico legista allí se puede expedir sobre los puntos periciales psicológicos o psiquiátricos, mientras que el médico laboralista no lo puede hacer. Tiene que pedir que nombre el juzgado un perito psicólogo y el juzgado no quiere nombrar tantos peritos para que los honorarios después no se abulten tanto. Pero en resumen, ¿le puede iniciar un juicio al querellante? Sí. ¿Le pueden iniciar un juicio al denunciante? No. Pero el denunciante tiene, repito, sus grandes obstáculos. No puede ir a decirle, mire, fiscal, quiero esta medida o propongo estos puntos periciales. Cuando la causa se eleva al cuerpo médico forense. Yo propongo los puntos periciales, propongo mi perito. Eso lo puede hacer el querellante, el denunciante no puede proponer. Es una cosa muy importante esto que hay que tener en cuenta. Y esto la compañía de seguros no lo dice. Siempre hay que leer la letra chica. Bueno, Duro, ¿no? eh, un par de preguntas y ya concluimos. Acá Daniel nos pregunta, ¿la prescripción a 3 años es siempre desde el momento de la cirugía o puede ser también desde la percepción del daño? Por ejemplo, una hernia recidivada. Es desde el momento en que ocurre el hecho dañoso. Es decir, en el caso de la cirugía es el momento, comienza. A ver, esto está también un poco discutido, que es cuándo comienza la prescripción, cuándo termina la prescripción, pero cuándo comienza el daño. Cuando toma conocimiento, cuidado con el instituto laboral que dice, yo tomo conocimiento de mis dolencias a partir del año 2020 o 2021. Yo era sordo hace mucho tiempo, pero no importa. Yo me percibo que la sordera real, bueno, es un ardid jurídico, pero en realidad se toma desde el momento de los hechos reales. Porque, a ver, supongamos que un embarazo ectópico, supongamos. Bueno, hubo un error, se complicó y se murió. ¿Cuándo arranca la prescripción? En el momento en que yo abro ese abdomen y aparece el embarazo ectópico. Después la paciente se infectó. Bueno, es muy difícil que en cirugía, ¿cuándo puede haber? Yo le preguntaría a la persona al colega que realizó la pregunta, si él interpreta la percepción del daño. El daño no se percibe, es objetivo, hay una responsabilidad objetiva. Es una cuestión de un instituto de la doctrina del derecho. No quiero irme al derecho romano para no complicar esto porque no nos vamos ni a las 10 de la noche. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? Si no quedó claro, lo vuelvo a explicar, ¿eh? Si hay alguna duda. Está muteado, doctor. Perdón, perdón. Acá Liz Mira hace una pregunta
Dice, tomando en cuenta la responsabilidad individual, trabajo en un servicio de cirugía donde no se cuenta con un cirujano pediátrico. Y el centro de referencia más cercano es a 300 kilómetros. Desde hace muchos años obligan a los cirujanos generales a resolver las emergencias pediátricas. ¿Qué riesgo penal tiene que ocurrir, tiene que ocurrir en una complicación y no ser un cirujano, y no ser cirujano pediatra? ¿Cuál es el Bueno, riesgo? eh, cuando uno no es especialista, el riesgo es muy alto. Pero también tenemos que decir que, dada la gravedad, porque cada caso es un caso y es el caso. Acá no podemos generalizar. Nosotros en la consultora siempre tenemos hace muchos años, llevamos 30 años, es decir, esta consultora ya lleva 30 años de vida, no es poco. Siempre nosotros dijimos lo siguiente, nos parece que es muy importante tener en cuenta que nuestro país tiene falencias muy graves. Faltan médicos de todas las especialidades y en todos lados. Yo les dije al principio que yo me formé en un servicio de un hospital nacional en aquella época, que era el Hospital de Rivadavia, hoy es Hospital de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue un hospital nacional de toda la vida. Y ahí nos derivaban de toda la República Argentina. Éramos un centro de derivación muy importante. Para la vía biliar, nosotros hacíamos fundamental, hacíamos todo, pero en realidad nuestro fuerte era la vía biliar. Ahora bien, si yo soy cirujano general y me llega un niño con una emergencia y yo lo opero, ¿quién a mí me va a recriminar el acto que yo no sé, que yo no tenga la especialidad hecha, si el niño se complica? Lo que hay que evaluar son dos cosas importantes. La urgencia del hecho, por un lado, y el tiempo que yo lo tardo en derivarlo a un centro de mayor complejidad. Si yo tengo que valorar si ese tiempo es un tiempo de oro, porque puede morirse en el traslado, puede llegar realmente el niño mucho más complicado. A nosotros nos pasó, eh, hará más o menos fue antes de la pandemia, que en un hospital universitario de acá de la capital federal no tenían obstetra. Entonces, el embarazo ectópico, el cirujano general dijo, no, yo no lo opero, que lo opere el obstetra. Bueno, muy bien. Se derivó al Hospital Naval, concretamente, en este caso, y la paciente llegó en muy mal estado general. Se opera en muy mal estado general, se pasa a terapia intensiva y fallece. Se inicia una acción penal. Tardaron 3 años, primero le imputaron a 2 colegas obstétricos. Esto fue el cuerpo médico forense, yo fui uno de los peritos del caso defendiendo a los colegas del Hospital Naval, un hombre y una mujer, médicos, obstetras, y todo giraba en que por qué le sacaron el tubo inmediatamente después de la cirugía cuando entró a la sala de UTI y la volvieron a intubar. Retorcido el planteo, ¿no? Bastante retorcido. Bueno, fue muy larga la discusión, las pericias fueron muy largas, se impugnaron, se plantearon nulidades, etcétera, etcétera, y el juez, te lo comento rápidamente,
sobreseyó a los dos médicos, porque interpretó que la derivación había sido tardía y que el médico cirujano debería haber intervenido, de la otra institución, por supuesto, debería haber intervenido a esa señora, porque lo que ocurrió fue lo que el Instituto del Derecho, que se llama la pérdida de chance. La pérdida de chance es toda una discusión muy larga en el derecho civil. La señora perdió la chance de poder haber continuado con vida. La pierde porque se demoran en el traslado y no adopta el médico el médico del instituto universitario, no adopta la medida de la emergencia que imponía abrir ese abdomen. ¿Se comprende? O sea, cada uno, a veces hay que saber actuar en la emergencia. ¿Por qué? Muy simple. Mis estimados colegas, el bien jurídico protegido por excelencia es la vida. Entonces, si yo tengo cómo probar que el bien jurídico protegido por excelencia es la vida, empezamos entonces a desgranar etiocronológicamente los hechos. Porque la medicina legal se encarga justamente de eso. Lo enfocamos desde otro punto de vista. Lo enfocamos desde el punto de vista distinto. Estamos viendo quizás más el bosque en su conjunto. Entonces yo creo concretamente que hay que actuar. Si hay una urgencia, hay que actuar. Bueno, última pregunta, si cerramos la charla. Roberto pregunta, primero, cirugía menor ambulatoria, lipoma, sutura de herida, etcétera, ¿se puede realizar con consentimiento informado verbal? Y en la cirugía abdominal menor, sea una apendicectomía, ¿se puede realizar sin ayudante, solo con la instrumentadora? No, absolutamente no. El artículo octavo, perdón, de la 26.529, justamente habla en que el consentimiento puede ser verbal. Puede ser verbal. Pero siempre conviene, porque el viejo dicho de que la palabra se la lleva el viento. Si yo estoy solo con el paciente, es la palabra del paciente contra mi palabra. El paciente dice, no, a mí no me dijo, y yo digo, yo le dije. Esto va a ocurrir, porque es un ámbito privado. No confundir con las acciones privadas. La acción privada, usted sabe que los delitos se dividen en delitos de acción pública, de acción privada y dependiente de instancia privada. Bueno, esa es una división penal aparte. Pero en el ámbito privado, yo preferiría, el consejo es, señores, tómense el tiempo de tener un formulario y háganselo firmar. Y fírmenlo ustedes también. A pesar que le puedo decir, aunque no le digan nada al paciente, no sean tan explícitos, no es que no digan nada, digamos mejor, aunque no sean tan explícitos, pero hagan firmar el consentimiento informado. Eso sí. Después me dijeron respecto de una cirugía menor. Si una cirugía menor se puede operar solo con la instrumentadora sin ayudante. No, no, no. Una apendicectomía no se puede operar sin ayudante. A ver, hoy las cirugías, las apendicectomías se hacen por vía laparoscópica, ¿verdad? En el interior, si hay un laparoscopio, va a tener que ser, obviamente, a cielo abierto. Estamos así, esto es así. Entonces, yo no puedo operar a cielo abierto una apendicectomía solo.
a ver, si yo estoy en el medio de la nada, porque todo es una cuestión de tiempo, modo y lugar. Todo eso se evalúa cuando aparece una mala práctica, ya sea penal o civil. Todo se evalúa. El juez no es tonto, el juez va a tratar de valorar. Porque, ¿por qué va a tratar de valorar? Porque hay un principio del derecho que es fundamental. Somos todos inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. No entremos en el tema de culpa porque vamos a pedir la cena y después seguimos con el café y seguimos hablando sobre la culpabilidad. Bueno, bueno, Eduardo, muchas gracias. Muy claro No, todo. ya ha sido claro y Ay, les pido a mis colegas que escriban, por favor. Fíjense los horarios de comienzo y finalización de la cirugía, la firma. No dejen que escriba el ayudante. Escriban ustedes, porque eso, desde el punto de vista holográfico, si es holográfico, se va y se puede perfectamente determinar desde el punto de vista escopométrico, por una pericia, si la letra es del médico que operó o es de otro. O sea, no, hay muchos cirujanos también que, bueno, terminás cerrando y yo me voy a otra cirugía. El cirujano empieza y termina. Si lo quiere dejar cerrar al ayudante para que vaya tomando mejor precisión en en su técnica, perfecto. Pero yo estoy al lado, mirando, no me voy. Porque ¿sabe qué pasa? El primero que va a decir que se fue son dos personas, la instrumentadora y el anestesista. No, el doctor no estaba. ¿Por qué los anestesistas hoy se cuidan mucho de hacer una anestesia doble o en simultáneo? Se cuidan mucho hoy, porque saben perfectamente que pierden, literalmente. No hay mucha discusión, eso ya hay pacífica jurisprudencia que así lo establece. hola. Doctor Eh, Bernal, hola. Bueno, sí, Sandra, Sí, doc- quería, si no hay más No, preguntas, perdón, se me fue la internet. Se me fue el eh, internet, perdón, ¿eh? no, no hay más preguntas, doctor. Bueno, bueno, yo quiero bueno, agradecerles fundamentalmente a ustedes la invitación. Ha sido para mí un honor estar con ustedes charlando un rato de estas cosas. Espero haber sido lo más claro posible. Y el mensaje es, hagamos las cosas bien de entrada, ocupémonos de nuestros pacientes, ocupémonos de nuestra profesión, que es muy bonita y es una profesión realmente, yo creo que envidiable. Yo, a pesar de mis años, estoy todavía con mis 71 años, estoy muy contento y si tendría que volver a elegir, volvería a elegir lo que hice y lo que hago. Así que los acompaño, estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer, que me quieran consultar. No hay ningún inconveniente, la sociedad tiene mi mail, tienen mi contacto, así que quedo a disposición de ustedes. Si tienen alguna duda, es preferible siempre consultar antes de hacer algo que después se arrepentir. bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Eduardo. Y bueno, gracias a todos, damos por terminado el seminario, así que nos estamos viendo en el próximo congreso. Así Bueno, que muchas gracias a Gracias, todos por la presencia. Gracias, ¿eh? ha gracias. sido un placer.